Neutral no pasa el fact-check. Frente a la polémica porque Pfizer no probara la capacidad de su vacuna contra el COVID para frenar la transmisión, la verificadora de Ana Pastor ha explicado que su intención no era frenarla, sino reducir la enfermedad severa. ¿Pero qué decía Neutral en abril de 2021? Explicaba cómo las vacunas frenan la transmisión. Concretamente, las vacunas de Moderna y Pfizer tenían una eficacia para evitar el contagio de un 95% frente a la COVID más evidente y contagiosa. Es decir, bueno, tú concluyes, pero yo todavía no sé si frenaban o no frenaban la transmisión según Neutral. ¿Con qué información me quedo? Claro, exacto, es que es el asunto, recordemos... Más periodismo, Ana Pastor. Esa comparecencia hace unos días en sede parlamentaria europea de uno de los... Le preguntaban a uno de los responsables de Pfizer por parte de un político holandés, ojo, al que definen en Neutral como ultraderechista, por si acaso para que se quede cancelada su pregunta, y la responsable de Pfizer lo que decía es que efectivamente se hicieron ensayos, en tal caso, para ver si curaban o no curaban las vacunas, o sobre todo si aliviaban los síntomas más graves, pero nunca se hicieron, porque no dio tiempo, ensayos para prevenir la transmisión del COVID. Y lo que veíamos es que en 2021 Neutral decía que eran eficaces en un 90% según los ensayos para prevenir la transmisión. El mismo Neutral que ahora dice, no sé de qué se sorprende la gente, si nadie ha ocultado nada, si en 2020 ya se sabía eso. ¿Tú crees que Neutral va a sacar un tuit de estos de los suyos de falso aplicado a su tuit anterior de abril o...? Posiblemente no. ¿Habrá un audio? Posiblemente no. Posiblemente no. ¿Quién sabe? Nosotros en disidentia.com, antes incluso de esa fecha, publicábamos ya estudios donde se preveía que las vacunas no iban a ser una barrera contra el contagio. El Parlamento Europeo convoca una comisión especial para evaluar la gestión durante la pandemia y más concretamente el tema de la compra, la adquisición de estas vacunas COVID, que por cierto, la Fiscalía Europea ha tenido que reconocer que ya ha abierto una investigación, se está investigando a Ursula von der Leyen, entre otros, a la presidenta de la comisión, por todo el cachondeo que ha habido aquí para la adquisición de estos viales y específicamente el cachondeíto que ha habido entre la presidenta de la Comisión Europea y el CEO de Pfizer, el señor Albert Bourla, la posible malversación de los fondos de miles de millones de dinero público y además las irregularidades en adquisición de las vacunas específicamente de Pfizer, que son las que más se han comprado y además obligando a los Estados miembros a adquirir estas vacunas. Pues bien, cuando esto ha pasado y este informe ha salido a la luz y hay una apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, aquí está prácticamente todo el mundo callado. Y cuando se produce esa pregunta de ese eurodiputado a esa directiva de Pfizer, a la señora Small, y le pregunta si habían hecho un estudio específico sobre la transmisibilidad del virus o no, y ella además, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. No, hombre, no. Si la velocidad de la ciencia se ha tenido que adaptar a las necesidades del mercado. O sea, en plan, aquí lo importante era vender, era colocaros todo lo que pudiéramos. Pero yo no cargaría las tintas tanto sobre Pfizer, porque aquí es que al final siempre aparece un historial, Pfizer, y aquí la responsabilidad es de la burocracia, de la señora von der Leyen, de todos los señores que han estado ahí haciendo partidas sin ningún tipo de control, porque claro, es decir, gobernar como en momentos tranquilos, haciendo presupuestos y repartiendo dineros de la Unión Europea está muy bien, pero aquí es donde se ve la calidad de las instituciones y las personas que están dentro, es cuando hay de verdad una emergencia. Y aquí lo hemos visto. La señora von der Leyen no es la primera vez que la hace, cuidado. Cuando estuvo de ministra de Defensa en el Bundestag, de ministra junto a Merkel en Alemania, hizo la misma. Se dedicó a dar contratos a dedo a sus colegas en la industria armamentística, le investigaron por ello y cuando le pidieron cuentas los mensajitos de texto que se había estado mandando con sus colegas habían desaparecido, igual que los mensajitos con el colega Bourla, que además es socio del marido de von der Leyen. Beatriz, yo creo que aquí estamos hablando de un tema distinto, es decir, más allá de que haya cosas que no se han podido hacer bien con la vacuna, las vacunas han salvado vidas. Y durante la pandemia, y no voy a ser yo aquí el defensor de Salvador Illa, que no cobra para eso. Sacando es un tema diferente de lo que... claro, es un tema distinto. Pero hablando con los ministros que en España ostentaron el mando único, y voy a vender mi libro, ¿no? Pero en mi libro sobre el estado de alarma lo relato eso, se vieron momentos muy complicados, era una auténtica jungla, el mercado mundial era una auténtica jungla y lo más importante era salvar vidas. Y las vacunas han salvado vidas. Es evidente... No hay
que cuando la prueba trabajas con que has tanta presión, que cuando trabajas con tanta rapidez, que cuando trabajas con tantas dudas, con tantas incertidumbres, no sabes a lo que te estás enfrentando, pues pasan cosas. Sí, pero ¿no creéis que aquí hay un matiz esencial? Es decir, yo creo que la declaración en el Parlamento Europeo nos da un matiz de verdad totalmente fundamental para mí, ¿no? Valga la redundancia. Y es que las vacunas no tenían un poder como habitualmente tienen las vacunas, en definitiva, que no eran vacunas, sino que eran un tratamiento, ¿vale? Entonces yo os pregunto, si los gobernantes nos hubieran dicho, no, esto es un tratamiento que creemos y tenemos los indicios suficientes científicos para pensar que va a disminuir la gravedad de la enfermedad, ¿creéis que las cifras de vacunación hubieran sido muy diferentes? Nos hubiéramos vacunado todos. El problema... No lo creo. Sí, yo sí lo creo. Dejarme terminar. El problema es que sin hacer la vacuna obligatoria, o sea, para hacer la vacuna obligatoria, había que poner en plaza las restricciones, la mascarilla, los estados de alarma, los abusos de poder. Entonces, vuelvo a donde empezaba Javier, y es que verdaderamente esto no es un problema de Pfizer. Esto es un problema que las autoridades han aprovechado una situación crítica para hacer un abuso de poder. Es que lo que, hay un estudio muy reciente, muy bueno, porque ahora es cuando hay que estudiar las cosas para aprender de los errores, ¿no? No es una cuestión de acusarse mutuamente. Hay un estudio muy interesante sobre todo ese tipo de cosas que os comentaba, restricciones, obligatoriedad, exageraciones, es decir, todo ese tipo de cosas. Hay un estudio pormenorizado del daño y de lo contraproducente que ha sido. Es decir, efectivamente, porque hay muchas personas que, claro, ante ese tipo de cosas, de repente, eso de que no pasa nada en el mundo, ¿no? Y en 48 horas todo el mundo cuerpo a tierra, pues claro, la gente dice, bueno, ¿qué pasa, no? Esto no es normal. Claro, pero bueno, es porque se ha hecho tabla rasa. Si aquí el debate es, visto los datos, ya a toro pasado ya sabemos que se ha hecho una tabla rasa y al hilo de lo que le decías, Javier, yo no sé si todo el mundo se hubiese vacunado por igual. Es decir, te dice, mira, esto es una vacuna que no es una vacuna, que es un tratamiento que no se puede definir como vacuna estrictamente, y lo que va a hacer es que desarrolles la enfermedad con unos síntomas mucho más leves. Pero mejor me compensa si soy mayor, si soy joven no me compensa. Sí, Beatriz. Esto tampoco es verdad. Y está demostrado, y además el doctor Antonio Alarcos le pegaba un buen toque a Neutral, porque ni siquiera se ha podido demostrar, y las vacunas no se testaron para eso en un primer momento, ni para evitar los casos graves, ni para evitar las muertes. Es que tampoco es cierto. Si el problema de todo esto es que todas esas medidas de las que estáis hablando, que como bien señalabais, un estudio de la Universidad Johns Hopkins ha demostrado y ha señalado que la mayoría de las muertes que se han ocasionado durante esta pandemia se han debido a los protocolos y a las medidas establecidas, y no a una cuestión que tuviera que ver con el virus, sino a todo lo que hubo alrededor, claro. La mayoría de las muertes, es que las medidas de restricción, la persecución de personal y trabajador, ¿a cuánta gente no se le ha despedido de su trabajo? A los sanitarios, restricciones de movilidad, negocios destrozados y el pasaporte COVID están sustentados en algo que ahí es donde está la noticia, que eso es lo que no quieren reconocer los medios, y Neutral intenta hacer aquí el juego de los trileros. Se han sustentado en una mentira. Si miramos los contratos, que además han sido secretos, también vulnerando los derechos, la gran causa, la madre del cordero y el problema fundamental era quién se hacía cargo de pagar las indemnizaciones en caso de posibles efectos adversos. Y al final, por primera vez en la historia de los medicamentos, son los Estados miembros los que cubren con los gastos en caso de que se pueda demostrar la causalidad entre las inoculaciones... Hombre, pero Beatriz, ¿cómo no? Si nos obligaron a ponernos las vacunas, ¿cómo no van a ser ellos los que corran con la factura? Evidentemente. No, la vacuna no es obligatoria, ¿eh? Sí, la vacuna prácticamente. Si es que ahí está la clave, que no se ha hecho obligatoria, pero se ha hecho todo tipo de medidas coercitivas para que la gente se vacune y luego, por ejemplo, pongo un ejemplo, un apátrida, un refugiado, ahí no se está vacunando, porque los países no quieren asumir la responsabilidad de vacunar a una persona de otra nacionalidad en el caso de que le ocurra algo, que no estamos diciendo que vaya a ocurrir, estamos diciendo que como no ha habido suficiente tiempo para testar las dudas que puedan tener en esos casos, decían, no nos merecía la pena. No nos merece la pena. Si lo único que estamos diciendo es que se puede debatir de este asunto, que hasta ahora ha sido una especie de dogma, que no se podía cuestionar absolutamente nada, se llevaba a la cancelación a quien simplemente preguntaba dudas, como hemos visto el caso de Neutral, y ahora, cuanta más información obtenemos, pues decimos, señores, a lo mejor nos hemos dejado arrastrar por una ola que no estaba suficientemente justificada.